Bien, pues vamos a dar inicio, siendo las 12 en punto, a nuestro programa del día de hoy. En primer lugar, quiero darles la más cordial de la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, así como el público que nos estará acompañando en los siguientes minutos en esta transmisión. Bienvenidos sean todos, una edición más de Diálogos Empresariales de Logística, organizados por T21. Y el día de hoy, bajo el título ¿Es este el momentum del arrendamiento?, queremos platicar con nuestros panelistas acerca de cuál es el estatus en que esta industria, este negocio financiero está viviendo. Y para darle esas respuestas y conocer de viva voz de los actores que están en la primera fila de este negocio, me permito presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, le doy la bienvenida a Diego Sarroca, director general de Arrendadora B por Más. Bienvenido, Diego. Hola, Didier. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Hola, Mauricio. Hola, Jorge. Y encantado de estar con ustedes y compartir una amena charla. Didier nos acompaña también por aquí. Yo soy Osiel Cruz, tu moderador. Perdóname, Osiel. Y sí, no te preocupes. Sí, Diego, bienvenido. En segundo lugar, le doy la bienvenida también a Mauricio Pira, Chief Commercial Officer de Engine Capital. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Osiel. Gracias, Diego, Mario, Jorge, y por ahí anda también Didier. Gracias por la invitación y por ser partícipe de esto. Muchas gracias, bienvenido. Le doy también la bienvenida a Jorge Chávez, director de Input Partners y próximamente, pues, todo un señor casadero. Muchísimas gracias. Sí, muy contentos, pues nos vamos a casar el día sábado, pero muy contentos de estar en este panel compartiéndolo con todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchas felicidades anticipadas y bienvenido, Jorge. Y también presento a Mario Segura, director comercial de Input Partners. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Sociel. Mucho gusto a todos. Un saludo. Bien, pues vamos a dar comienzo. Y bueno, ahora sí que el tema de la pandemia vino a poner en los reflectores a una industria que a nuestro modo de ver, pues de pronto por un tema más que nada del tipo cultural en nuestro país, ¿sí? Ha estado ahí presente y ha tenido siempre crecimientos, pero quizás no a la velocidad, a la dinámica en que esta industria ha evolucionado o ha madurado en otros países, sobre todo, digamos, las economías europeas o las norteamericanas, Canadá, Estados Unidos, donde este sector pues tiene un negocio mucho más relevante en el esquema financiero de lo que todavía representa en nuestro país, ¿no? Y creemos que también la condición particular a la que nos llevó la crisis económica que trajo aparejada la crisis sanitaria, pues también obligó a muchos empresarios a voltear a ver a esta industria como una alternativa en momentos en que pues había una dinámica, sobre todo para el mercado del transporte y de la logística, de un crecimiento en la demanda. Las necesidades no se estacionaron como en otros sectores que se fueron, bajaron la cortina de sus negocios y se fueron a sus casas al retiro, sino que esta industria estuvo muy activa y con un crecimiento exponencial en su demanda también de servicios. Y esto pues también obligó a muchas empresas a voltear a ver hacia sus bolsillos, hacia sus cuentas bancarias y ver que había oportunidades ahí enfrente que aprovechar, pero quizás el flujo de efectivo no era pues lo que se esperaba para aprovechar y capitalizar esas oportunidades. Así que el arrendamiento se presentó como la alternativa adecuada, indicada desde mi parecer. Ahorita ya nos lo confirmarán o nos desmentirán nuestros panelistas, para hacer frente a esas oportunidades y empezarlas a capitalizar. A manera de preámbulo sirva esta pequeña introducción, pero vamos a ver directamente de voz de ellos cómo han marchado en los últimos meses este sector y la dinámica que han traído y la expectativa que se tiene hacia adelante
Y me gustaría, pues en primer lugar, darte el uso de la voz a ti, Diego, para que nos comentes, nos hagas un escenario de cómo fue 2020 y cómo ha iniciado este 2021 para un negocio como el de ustedes en B por Más, en la parte de el arrendamiento. Gracias, Osiel. Ya no me voy a confundir con el nombre. Y reitero mis saludos a Didier también. A ver, yo en principio, digo, y varios de los que estamos aquí hacemos arrendamiento de diferentes cosas, pero la conversación de hoy, pues evidentemente la centraremos en el transporte, que en el caso de Arrendadora B por Más, además es digamos, nuestro core, ¿no? Yo, desde la perspectiva de qué pasó en 2020 y en 2021 en el arrendamiento, cómo lo percibimos nosotros, yo lo separaría en dos giros del transporte, ¿no? Uno lo que tiene que ver con el transporte de carga y otro con lo que tiene que ver con el transporte de personal. En el transporte de carga lo que nosotros vimos fue un frenón en el segundo trimestre de 2020 y a partir de ahí comenzamos a ver una recuperación sostenida. Inclusive ya llegando a 2021, la recuperación en el primer trimestre y lo que llevamos de este segundo trimestre, mucho más consistente, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo digamos, en la parte que tiene que ver con carga. La parte que tiene que ver con pasajeros, la historia comenzó igual, es decir, empezamos viendo una caída, un frenón en el segundo trimestre, y desde entonces se mantuvo ese frenón, es decir, la actividad en pasajeros prácticamente no la vimos recuperarse en el arrendamiento durante 2020, el segundo semestre de 2020, y ni siquiera lo que va de 2021. Yo lo atribuyo a una razón muy sencilla, que además no es ciencia oculta, ¿no? Al final hay una parte del traslado que sucede en pasajeros, ¿no? Sobre todo en el que tiene que ver con ciudades o en el que tiene que ver con interurbanos, pero de cercanías, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con las escuelas, ¿no? Con los propios niños o jóvenes que van a la escuela y con las madres que los llevan o los padres que los acompañan, y todo eso no ha regresado y es a lo mejor pues un 30% de la movilidad total, y eso tiene al sector de pasajeros todavía afectado, y yo creo que va a seguir afectado probablemente hasta después del verano, ¿no? Entonces, con una excepción en el transporte de pasajeros, que es lo que tiene que ver con el transporte dedicado, particularmente a empresas, porque una vez que vino la pandemia, sí hubo un pequeño impulso al transporte dedicado para empresas, dado que las necesidades de sana distancia y de mayores rutas y la desaparición de frecuencias en las rutas urbanas provocó que las empresas tuvieran que invertir, ya sea directamente o a través de prestadores de servicios, en tener alguien que llevara a los trabajadores a las empresas. Entonces, en resumen, carga frenó y después ha venido despegando, ¿no? Y eso todavía con mayor fuerza en 2021. Y pasajeros frenó y no ha logrado despegar, y yo creo que no veremos ese despegue hasta después del verano. Ya, gracias. Muchas gracias por este primer diagnóstico para el sector de lo que ha sido el transporte tanto de pasaje como de pasajeros. Y vamos a continuar contigo, Mauricio. Cuéntanos desde tu perspectiva. Creo que ustedes también, más allá de solo el transporte, también participan en otras actividades de logística. Correcto, Ciel. Yo te diría, sumando con lo que dice Diego, prácticamente a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, y repito palabras de Diego, se frenó mucho el tema a finales del primer trimestre y empezó a reactivarse poco a poco durante el año, dando un jalón en el último trimestre y manteniéndose más o menos activo el primer trimestre del 2021. Yo adicionaría, Osiel, que en nuestro caso esa perspectiva es exactamente la misma en todo el sector financiero que nos afectó.
Perdón, Mauricio, te perdí un momento en tu audio. No sé si soy nada más yo o es la generalidad. Yo sí lo escuché. Yo también. Sí. Sí, todo correcto. Perdón. Sí, adelante. Correcto, sí. Te diría que en todos los rubros de los financiamientos en los que estamos nosotros, y como bien mencionas, no solo estamos enfocados al tema transporte, aunque sí, te podría decir un 25-30% de nuestro portafolio está enfocado en ese tipo de activos. Te diría que más o menos todo el negocio se comportó igual, ¿no? Con ese frenón en el segundo trimestre y un rearranque hacia finales de año y manteniendo unas expectativas más positivas para este año. Yo adicionaría a lo que dice Diego, el tema de equipos usados. A nosotros nos vino una oleada de temas, de oportunidades de financiamiento de equipo usado, derivado de los retrasos en las producciones que hubo en toda la cadena de suministro para la industria. Entonces, ese segmento se movió también bastante bien, haciendo una vertiente interesante para finales del año pasado y este año, ¿no? Y lo que yo vislumbro para el segundo semestre va a ser lo mismo. Ahorita las entregas de camiones se están alargando mucho, justamente por la alta demanda que hay y todo el arrastre que traen del año pasado. Entonces, ese segmento de equipo usado se está viendo bastante atractivo. Oye, qué interesante. La verdad es que también el equipo de segunda mano, de segundo uso, que está encontrando una vertiente importante de negocio ante pues la situación que ya señalabas, que una vez que se paró la industria automotriz en su producción, pues ahora sí que la reactivación ha sido y ha padecido una serie de situaciones complicadas. El tema de los chips famosos, ¿no? Que no hay un abasto suficiente y hay una producción contenida, en tanto la demanda se ha disparado, pero bueno, pues hay que atenderla de alguna u otra manera, y qué mejor que los equipos seminuevos y con esquemas de financiamiento, un esquema ideal, ¿sí? Ok, continuamos contigo, Jorge Luis, por favor, cuéntanos desde la perspectiva de ustedes en Input, cómo vieron el mercado el año pasado. Si fue similar, pues avancemos hacia cómo vienen las expectativas de este 2021. Sí, muchas gracias, Ociel. Fíjate que hay muchos retos que estamos viviendo desde el año pasado, que ya se venían viendo como retos desde el 2019. Por cierto, en uno de los paneles que hiciste junto con Federal Express, con varios de los actores de la cadena de suministros, ya era un tema todo este crecimiento de las e-commerce, por ejemplo, y poderlos abastecer. Viene la pandemia el año pasado, y lo que pasa con todas estas empresas de logística a las cuales nosotros estamos muy dedicados en la parte de transporte, en la parte de equipos de todo tipo, todo lo que tenga ruedas, social, somos el apoyo de soluciones a este tipo de compañías. Las empresas de e-commerce nos están buscando porque tenemos una alianza muy importante con la empresa, una de las empresas más grandes de este rubro, sobre todo especialistas en transporte de varios tipos, que es Casanova. Mario nos está acompañando aquí también porque juntos estamos realizando esta solución le llamamos efecto liga, o si cuando las empresas de logística e e-commerce necesitan atender picos muy altos, entonces se tienen que estirar con mayores equipos y con mayores infraestructuras, y después se tienen que hacer más estrechos cuando termina ese periodo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es prever cómo ayudar a esas empresas, grandes volúmenes de empresas, cómo atendemos esos grandes volúmenes a través de esquemas financieros, pero no nada más con la renta de equipos, sino además estamos entrando con toda una serie de soluciones integrales que tienen que ver específicamente con la logística y todo este movimiento y crecimiento en este sentido, ¿no? Por ahí Mario nos puede comentar algunos temas, pero hemos visto un cambio acelerado, y seguirá el cambio, y sobre todo que nosotros estamos previendo
sistemas financieros para ayudar a que los logísticos se dediquen a su negocio, que saben hacer muy bien, pero se apoyen, además de sus equipos que tienen operando de manera personal, que también se apoyen con empresas como la de nosotros para poder hacer esa extensión de sus operaciones de infraestructura. Ya, muchas gracias. Gracias, Jorge. Interesante este esquema de flexibilidad que atiende esos picos que puedan presentar las empresas de logística y luego, ahora sí que atender esa baja en la demanda que, por ejemplo, experiencias como el Hot Sale que viene a finales de este mes, pues ya desde el próximo domingo da inicio el nuevo Hot Sale y luego pues la temporada del Buen Fin a finales de año, pues siempre son picos en la demanda que lo vimos el año pasado. A la hora de hacer la distribución de la última milla, sobre todo, ha presionado mucho a las empresas del ramo, ¿sí? Muchas gracias, Jorge. Y continuamos contigo también, Mario, desde tu experiencia, ¿hacia dónde estás viendo y cómo evaluarías que ha evolucionado ahora sí que la cultura entre los empresarios del sector transporte y logística hacia la figura del financiamiento y el arrendamiento? Gracias, Eusiel. Mira, yo concuerdo con mis compañeros, lo que comentaron, pero a diferencia de ellos, nosotros tuvimos a lo mejor algo no viable para la época. Sí se frenó mucho el segundo trimestre, pero a partir del final del segundo trimestre, nosotros que somos una empresa que se dedica exclusivamente a la movilidad, tuvimos un crecimiento muy importante porque como empezó a surgir por el miedo de la pandemia, no salir a casa, querer recibir todo en casa, no salir a comer, en fin, todas esas cosas, y la gente se consentía más, porque hicimos un estudio para ver por qué estaba ese crecimiento cuando muchas otras empresas venían en declive, ¿no? Por la misma pandemia, fue porque la gente quería tener todo en la puerta de su casa y eso nos ayudó muchísimo. Hicimos muchas alianzas con empresas grandes, por ejemplo, te voy a decir una como Amazon, esta oferta que fue, la verdad, una demanda brutal de camionetas de reparto, porque nosotros contamos con una división como Hertz, pero más enfocada a la industria, no al turismo, que se llama renta diaria, y también tenemos el leasing a largo plazo. Entonces, en esas dos divisiones de negocio tuvimos un crecimiento verdaderamente exponencial, a diferencia de muchas otras empresas, porque hicimos alianzas con empresas y tuvimos clientes que no los teníamos en ese momento. Por ejemplo, te voy a decir el caso de Liverpool. Liverpool nos buscó porque tuvo tanta demanda en línea, en compras en línea, que no se daba abasto con sus camiones. Entonces tuvimos que rentarle. Muchos de los camiones rosas que ves son nuestros y aparte camionetas y autos para poderlos ayudar en el reparto de sus enseres, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, la verdad es que fue algo muy, muy raro. Pensamos que nos iba a ir muy mal. La verdad, fue un muy buen año. Ahorita está siendo un mejor año porque el e-commerce ha crecido brutalmente y el pedido a domicilio en todos sentidos ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos tenido una buena experiencia. Nosotros hemos aprendido mucho de esta pandemia que le ha dado en la torre al mundo, pero bueno, el transporte todo el mundo lo va a necesitar, lo va a seguir necesitando y ha crecido. Ya. Bien, muchas gracias, Mario. Pues bien, dos contextos interesantes, pero lo importante aquí es ver que ya vienen señales de recuperación de la demanda hacia este 2021 y pareciera que también la condición de la pandemia jugó ahora sí que visto ya en retrospectiva, podemos decir, Diego, que jugó en favor de este proceso, un cambio también cultural entre las personas, más allá del tema de lo que hacen las personas a la hora de adquirir un vehículo, ¿sí? Para su transporte familiar. En las empresas, sí, hemos podido palpar una mayor cultura en la figura del arrendamiento. O sea, yo creo que sí, ¿no? Aunque yo no creo que tenga que ver como tal con la pandemia, ¿no? Es decir, a mí me parece que
que ese cambio en el producto o esa mayor penetración en el producto es algo que ha venido sucediendo año tras año, ¿no? Es decir, digamos que nuevos clientes van conociendo las bondades de obtener el uso de los vehículos, ya sea porque se los vayan a quedar o porque los vayan a usar de manera temporal a través de arrendamiento. Pues unos van viendo a otros, ¿no? Mismas empresas personas que toman decisiones van cambiando de empresa y el producto va teniendo una mayor penetración en el mercado. O sea, para mí no es un tema de la pandemia, sino es un tema que viene avanzando, aunque el cambio cultural, yo creo que va más allá, no me quiero poner filosófico, pero va más allá del producto financiero, ¿no? Eventualmente, la diferencia entre la forma en la que percibimos el arrendamiento en México a cómo se percibe en Estados Unidos o Canadá o en Europa o en algunas economías desarrolladas de Asia, también tiene que ver con el tema cultural, no de las empresas, sino de las personas y el sentido de propiedad. Y a nosotros, ¿no? En nuestra cultura es muy importante el sentido de propiedad, ¿no? Es lo que, digamos, es lo que vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Y eso de alguna manera en las empresas sigue ahí. Poco a poco va cediendo y eso permite que cada vez haya más arrendamientos y que las empresas entiendan el beneficio de utilizar su capital en otras cosas y dejar estos temas operativos para las arrendadoras. Sin embargo, el cambio cultural todavía va a tomar, ¿no? Y que lleguemos a un nivel particularmente de Norteamérica, donde lo impensable es al revés, ¿no? Donde lo impensable es comprar, ¿no? Todavía nos falta. Todavía vamos a tardar un tiempo en estar en ese lugar, ¿no? Gracias, Diego. Pues sí, es un tema con el que hay que ir remando y también la asociación, la MAVE, nos ha varias veces explicado ahí del trabajo que se está haciendo en materia de lobby para hacer algunas adecuaciones legales que pudieran incidir positivamente, Mauricio, en que esa figura también vaya adquiriendo un mayor terreno que conquistar dentro de el mercado mexicano, ¿no? Y tener un rol más participativo dentro de las ventas que se hacen o las colocaciones de producto que se hacen en los mercados en que participa el arrendamiento, ¿no? Correcto, Ciel. Yo te diría que ahorita que mencionas la MAVE, justamente un dato de la MAVE es la penetración del arrendamiento en un 3.6%. Entonces, reafirmando lo que dice Diego, es muy bajo, ¿no? Es muy bajo en México todavía. Y todas las financieras que estamos metidas en el tema del arrendamiento hacemos una labor de convencimiento con nuestros clientes con finalidad de que encuentren las bondades que conlleva el arrendamiento, ¿no? No solo es un tema de flujo, no solo es un tema de beneficios fiscales que te puede dar el esquema de arrendamiento, sino también de obsolescencia, ¿no? Sobre todo en el tema de transporte. El transportista está muy acostumbrado a que le pertenezca el camión para luego poderlo él comercializar, desenfocándose un poco de su área principal, ¿no? Entonces yo te diría, en efecto, no creo que la pandemia haya acelerado esto. Yo creo que venimos al ritmo natural de crecimiento en la penetración. Lo único que sí es el empresariado, ahorita en la necesidad y forzados por la pandemia, de buscar estrategias nuevas, ¿no? Y sobre todo porque la pandemia lo que te forzó es a financiarte, ¿no? Sobre todo porque, pues, ahora en lugar de pagarte a lo mejor a 60 días, te pagan a 90 o a 120 y requieres más capital de trabajo. Eso implica que, pues, el dinero que antes tenías para comprar vehículos, ahora lo tienes que emplear en tu operación diaria y entonces voltean a ver este tipo de esquemas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, probablemente enfocándome un poco al tema de la industria, lo que hablábamos hace rato en el tema de equipo usado, pues no es tan sencillo a lo mejor encontrar financiamientos de equipo usado. Entonces, ahí voltean a vernos a las arrendadoras como una vía
bastante práctica y fácil de financiamiento, ¿no? Entonces yo te diría, esos elementos a lo mejor ayudaron un poco en este tema de la pandemia, pero definitivamente no es un forzado de la pandemia bueno, pues ahora el arrendamiento es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Ya, gracias Mauricio. Y Jorge, en la parte de ¿tú qué verías que hace falta para ir ganando pues, más posiciones, más porcentaje? Hablábamos del 3.6% de acuerdo con datos de la MAVE de participación que tiene el arrendamiento financiero en México, de un mercado que quizás en Europa puede ser 60, 80%, en los países más avanzados, pues sí, las tasas son muy altas, ¿no? Comparativamente con lo que traemos en México, pues hay un mercado muy importante allá afuera, ¿no? Estás en mute, Jorge. Ahí ya, ¿verdad? Sí, totalmente. Osiel, nosotros estamos mirando a las tendencias mundiales. En países muy avanzados en la parte de logística y de todos estos esquemas de arrendamiento que son los europeos, sobre todo de donde parten muchos de los esquemas nuevos de la logística, del transporte, de los sistemas de eficiencia, porque recordemos que todo en Europa es mucho más caro en la parte de infraestructuras y movimientos, los tiempos, los camiones y la mano de obra es más cara, entonces tienen que ser altamente eficientes. Los europeos se sorprenden mucho cuando van a Estados Unidos y van a la frontera de Laredo, Texas, y ven que los camiones están ahí parados durante 3, 4, 5 horas. Para ellos es un escándalo porque tienen infraestructuras paradas y están perdiendo dinero. O los europeos se sorprenden cuando tienen una rampa en un andén que tiene una pendiente determinada, porque ellos buscan rampas lisas para que los camiones tengan mayor eficiencia y a ese grado de cuidado en los consumos tienen programado. En Estados Unidos se maneja la logística de una manera un poco más flexible porque pues, los tiempos y los movimientos son diferentes, ¿no? Entonces, pero también hay tendencias a moverse hacia esquemas de financiamiento que les permitan poder gestionar mejor sus flotillas. Pero lo que estamos viendo como tendencias, Osiel, a nivel global, y lo que va a pasar en los próximos 10 años, y me estoy yendo muy lejos, pero hablo de países que estamos en vías de desarrollo, en México, toda Latinoamérica. México encabeza Latinoamérica por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y sin duda pues somos ahorita el primer socio comercial ya después de China. Entonces, imagínate esos flujos comerciales que tenemos tan importantes en materia de transporte, de logística, del e-commerce, de plataforma como país, nos obligan a ver otro tipo de opciones, a salirnos de la caja regular, y te voy a poner 3 ejemplos. El primero es el tema del leasing de un equipo. Es un sistema que va a ir evolucionando y que vamos a ir anexando o adaptando servicios diferenciados, como cuáles. Cada vez más se van a utilizar equipos de GPS junto con estos equipos diferenciados, y esos equipos de GPS te están sacando información clave del equipo. Entonces, nosotros estamos previendo una división en donde estamos atendiendo un mercado de logística de datos. Todo lo que es la analítica es muy importante, no nada más es rentar el camión, sino lo que está pasando con el camión, cómo están haciendo uso de ese vehículo, cómo poder eficientar los temas de mantenimiento de ese vehículo y cómo poder sustituir los vehículos cuando tengan un problema o poderlos atender en alguna situación de riesgo. Entonces, a nivel nacional nosotros estamos ofreciendo sistemas o estamos previendo sistemas en donde si tú tienes algún evento que pasa muy frecuentemente, desde una ponchadura de llanta, fíjate lo que te digo, una ponchadura de llanta, ¿dónde llevas a tu camión? Hasta un incidente de algún choque o alguna descompostura, debe haber un servicio post-renta, ¿no? Entonces, en donde nosotros prevemos que se debe llevar un sistema de gestión de la logística y esos datos que no nada más nos apoyen con el tema de mantenimiento, que también esos datos nos puedan aportar sistemas muy complejos para ayudar a los logísticos en su logística. Entonces, ¿cómo podemos hacer un brazo adicional estratégico para poder potencializar las ventajas de
de este sector, los retos que tiene este sector. Recordemos que el e-commerce ahorita trae un reto, trae un crecimiento de 2 dígitos a nivel global, pero estos crecimientos de 2 dígitos tienen por sí solos muchos retos que se tienen que ir previendo y administrando en el tiempo. Uno tiene que ver con la logística, otro tiene, perdón, con la tecnología, otro tiene que ver con recursos, sobre todo materiales, que son los equipos en sí, pero también hay otro que tiene que ver con qué pasa con estos equipos y cómo podemos eficientar o ayudar a nuestros amigos de la logística, del transporte y del e-commerce a eficientar sus modelos. Y esta manera de eficientarlo, sin duda, creemos que va a ser a través de los datos que tú puedas ofrecer digeridos con gente que entienda la logística para que sean ese brazo. Ahorita las empresas de e-commerce están gastando millones de dólares en áreas operativas de mantenimiento que no tienen por qué tenerlas. O sea, realmente vimos una evolución en la industria automotriz, por ejemplo, en donde antes eran fabricantes de la industria automotriz de todo el vehículo. Ahorita no hay ningún fabricante automotriz, son armadoras. Entonces, tienes una serie de proveedores desde llantas, de transporte, de todo, pero son armadoras, ¿no? Entonces, vemos que la tendencia es para allá y que se puede eficientar de esta manera. Ya, muchas gracias, Jorge. En el mismo tenor, Mario, ¿algo que quieras agregar? Sí, muchas gracias, mi querido Ciel. Dándole seguimiento un poco a lo que dice Jorge, fíjate que nosotros hemos tenido una grata experiencia con este tipo de plataformas, que son las plataformas propias, ahí en Casanova. Tenemos una plataforma propia que costó mucho realizarla, que es la telemetría, y hemos ganado muchos clientes, como dice Jorge, con esta plataforma, porque le das un seguimiento y una administración a la flotilla que hace que las empresas en estos momentos tengan ahorros, que tú sepas en dónde está tu vehículo, si se sale de cierto límite, que son las geocercas, se apaga el vehículo, porque tienen un consumo brutal de gasolina también. Esos pedacitos en donde se salen a ver a la novia, a echar el refresco fuera o a llevar a la familia el sábado en la camioneta de la institución, nosotros hemos llegado a ahorrarle muchísimo dinero a todos este tipo de empresas. Entonces, yo creo que va, no per se el arrendamiento, como dice Jorge, sino van buscando tecnología y plataformas que les puedan causar ahorros. Pues interesante, ¿no? Ver cómo también las propias empresas de arrendamiento están apoyándose de las tecnologías de la información para robustecer la calidad del servicio que prestan a sus clientes, haciéndolo pues cada vez más eficiente en su uso. El otro tema es al interior de las empresas, cómo interpretar mucha de esa data, Mario, porque de pronto no se tiene el expertise o el recurso humano apropiado para que tome decisiones en base a esa data que genera la telemetría. Sí, en el caso particular, en mi experiencia, lo que ha pasado con nuestra empresa es que cuando hemos llegado a las empresas y les ofreces que ese capital humano lo utilicen, porque hay veces que tienen capital humano, muchas personas dándole seguimiento a dónde están los coches, pero lo hacen a veces vía telefónica, con el celular todavía. ¿Dónde estás? ¿No has llegado a no sé dónde? No, es que se me ponchó la llanta, y no se le ponchó la llanta, sino se salió y se fue por ahí a lo mejor con una Gordiux o no sé. Entonces, cuando tú llegas y les ofreces esas plataformas robustas a las empresas y les generas, como repito, esos ahorros que les hemos generado, es donde las empresas muchas veces doblan las manos, al no estar de acuerdo con el arrendamiento, se vuelven partícipes del arrendamiento, porque toda la empresa lo que quiere y busca en este momento es ahorro, de alguna u otra manera. Entonces, si tú generas ahorro con este tipo de plataformas, como es GPS, como son telemetría, asistencias en el camino, en fin, una serie de cosas para que la operación sea continua en las empresas y no gasten dinero ni tiempo, yo creo que ahí es el valor agregado que nosotros tenemos y que hay que darle a las empresas. Ya, muchas gracias, Mario. Sí. Bien, Diego, hacia adelante, hacia el resto del año, veíamos que las noticias que nos daba la MAVE recientemente fueron valuadas en una posición muy positiva respecto de lo que ha venido siendo. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, ya. Yo conmigo. Sí, de lo que ha venido siendo el comportamiento del arrendamiento. ¿Qué es lo que esperas
hacia el resto del año, ¿cómo crees que será la evolución del mercado? Mira, yo te voy a dar mi opinión también en el agregado, no en empresa en particular, ¿no? Sino el mercado, como bien dices. Yo creo que hay algunas cosas que van a provocar un buen, digamos que tengamos muy buenos 8 meses el resto del año. Claramente, el tema de las vacunas ya en Estados Unidos, que es quien jala, y particularmente quien jala la logística y la carga principalmente en este país, está muy avanzado y eso está provocando una demanda fuerte de mercancías y eso significa más venta de camiones, ¿no? En México también estamos avanzando, ¿no? En ese sentido, el mercado interno también va a tener una recuperación relevante, por lo cual vamos a ver crecimiento en las compras, o bueno, déjame decirlo de otra manera, vamos a ver crecimiento en la demanda de vehículos, ¿no? Y vamos a ver en el segundo semestre también crecimiento de vehículos en la parte de pasajeros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene en contra? Bueno, pues lo que viene en contra es justo a lo que Mauricio se refería hace algunos minutos, ¿no? Al tema de los inventarios, ¿no? Entonces, la demanda va a estar ahí, pero la oferta de equipos pesados va a estar más complejo, inclusive de equipos ligeros de carga. Yo creo que hemos estado viendo escasez de vans y de camionetas de doble rodada durante lo que va del año. Lo vamos a seguir viendo, ¿no? Porque cuando hay una escasez en la oferta de los chips, pues no se va a resolver en 3 días, ¿no? Entonces, vamos a seguir batallando con los inventarios y evidentemente también vamos a ver o vamos a continuar viendo lo que decía Mauricio del mercado de usados, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del arrendamiento, yo creo que sin ningún problema, pues 2021 debería estar por encima de los niveles totales de 2019, ¿no? No en un nicho particular. Y por supuesto, muy superior al 2020, que es un año complejo. Hay otro tema importante que se tiene que estar atento desde la perspectiva del arrendamiento, que hay muchas empresas, muchos de los clientes que tenemos en el giro que están tocados, ¿no? Están tocados por la falta de liquidez y otra vez lo comentó Mauricio, pues antes te pagaban a 30, si ahora te pagan a 90 o a 120, eso ha dado un apretón, hay que cumplir con los compromisos, ahora hay que renovar flota, ¿no? Entonces, hay empresas que van a requerir esquemas mucho más creativos para poderlas ayudar a financiar sus crecimientos o reposiciones de flotas. Y también hay empresas que van a requerir esquemas creativos para ayudarlas a que no caigan, ¿no? Porque, insisto, hay una parte de la industria, ¿no? de la industria de la logística y del transporte de carga y del transporte de personal que está tocada. Tiene salida porque al final pues son empresas que tienen activos productivos y que cuando el mercado regresa son capaces de resolverlo, pero tenemos que estar atentos y puestos para ayudarlos. Otra vez, en resumen, entonces, hay muchas cosas que van a favorecer el crecimiento del mercado, de la venta de transporte usado y nuevo, ¿no? Y hay una preocupación en que la oferta de vehículos alcance para cubrir esa demanda. Sí, fíjate que lo dices bastante bien en la parte de nuestro trabajo de estar preguntando a diario a los empresarios. Sí nos han referido de que por cada camión que viene en sentido norte-sur de Estados Unidos hacia México, están saliendo desde México cargados, ¿sí? 4 a 5 camiones, ¿no? Entonces, esta descompensación pues está obligando a bajar equipos de vacíos desde Estados Unidos para poderlos regresar con la mercancía que estamos exportando, pero sí todavía no visualizan una recuperación en la misma dinámica del mercado interno, ¿no? Que esperemos que se vaya dando
hacia el segundo semestre, como bien lo apuntabas, aparte del pasaje por las razones que ya nos explicaste muy bien, del regreso a escuelas y demás, ¿sí? Que esperemos que así sea. En Sí. Estados Unidos van a 100 en términos de recuperación, nosotros todavía vamos a 20, ¿no? Sí, no. Pero Y lo vemos. ya los alcanzaremos. Y lo vemos en el comparativo cuando hablabas también de las vacunas, lo que están incidiendo, también en la dinámica que vamos, pues vamos como a un 10% de lo que llevan ellos, ¿no? En avance, ¿no? Ajá, realmente nos están ayudando a que también otros más se vacunen acá en México, ¿sí? Gracias a esa vecindad, a esa cercanía. Mauricio, en tu caso, ¿cómo ves las perspectivas? Y también, háblanos un poco de qué otros nichos de mercado en los cuales están ustedes, más allá de los vehículos per se, están participando dentro del rubro de la logística y cómo ves esas dinámicas comparativamente versus lo que son los vehículos, ¿no? Mira, Ociel, déjame dividir la plática en dos partes para contestarte la pregunta. Sin duda, y también reafirmo lo que decía Diego, voy a hablar de la industria del mercado, no tanto de Engen, para no hacer aquí tanto comercial. Lo que sí te puedo decir es, me pareciera que el segundo semestre, al igual que lo menciona Diego, empieza a fortalecerse mucho. Sobre todo también porque se empiezan a acomodar las piezas, ¿no? Las piezas al final del día, desafortunadamente hay ganadores en la industria, desde la industria del transporte y las diferentes industrias hay ganadores y también, pues, desafortunadamente hay perdedores. Y está habiendo un filtrado fuerte del mercado. Por ende, los jugadores que se están fortaleciendo o que al menos están sobrellevando la crisis que estamos viviendo, en algún momento van a posicionarse y ganar mercados sobre aquellos que lo están perdiendo. Entonces, estos nuevos, estas empresas se están preparando para cuando empiece a despegar otra vez todo su sector. Estoy hablando ahorita de forma general, ¿no? Entonces, eso le da oportunidades a estas empresas también de la necesidad del financiamiento. Y ahí hay que estar con estas empresas. Entonces, yo creo que ese efecto adicional a lo que decía Diego y veníamos hablando antes, el efecto de la famosa última milla que está ahorita explosionando brutalmente con el tema del e-commerce, y adicional a eso también todo el tema del cambio que está existiendo en la industria, hablando de cambiar la parte de la logística de largas distancias a los modelos dedicados interestatales. Yo creo que todo eso está creando una base sólida para que para finales de años veamos todo este movimiento de camiones, ¿no? Sin duda creo que los más favorecidos van a ser en los equipos de los Rabones y los Tortons, ¿no? Sobre todo hablando de la última milla, y han sido los que han crecido drásticamente, pues del 2000, en los últimos 5 años han estado en niveles de 20-30% de crecimiento y el último año exponenciado. Creo que van a ser los equipos más solicitados, ¿no? Yo te diría, bien, veo la perspectiva del segundo semestre bien, y hablando un poco de las diferentes industrias y que también conllevan un poco del tema de tecnología, de equipo de transporte, todo aquello que esté vinculado con la exportación a Estados Unidos, llámese la industria de bebidas y alimentos, que somos el principal socio con Estados Unidos, llámese la industria automotriz, llámese todo el tema de maquila, va a ser una industria que pues, con toda la inyección que está teniendo Estados Unidos, nos va a jalar. Entonces, ahí es donde estamos apuntando y ahí es en donde yo creo que la mayoría de los que estamos en este foro estamos seguros que hacia allá va a estar el crecimiento. Por supuesto que eso lleva una derrama, ¿no? Pero el primer frente es ese. A lo mejor la derrama va a llegar un poquito más tarde para el resto de las industrias, pero sin duda esa es la que nos va a estar jalando y es la que va a estar necesitando mucho más apoyo por parte de instituciones financieras. Yo te diría que me pareciera que el segundo semestre no va a ser, no es que vamos a tener un segundo semestre explosivo, pero sí
con una tendencia a crecimiento sin duda muy marcada. También no olvidemos que viene el tema electoral, ¿no? Que no nos metamos en ese tema, pero pues eso también va a marcar la intención de inversión de muchos empresarios. Entonces, pues dependiendo también de cómo se mueva esa parte, va a tener un beneficio o no hacia el tema de inversiones en el segundo semestre, ¿no? Entonces, un poquito la expectativa por este segundo tema. Oye, Mauricio, ¿y las condiciones macroeconómicas del país cómo las estás viendo? Bastante sólidas. Yo creo que el país se ve bien. Los niveles en cómo nos estamos moviendo en el tema macroeconómico y el posicionamiento que estamos teniendo nos va a dar capacidad para poder soportar este tranche y salir adelante en el segundo semestre, ¿no? La verdad es que yo creo que el país está bastante sólido en ese sentido. ¿No ves un riesgo ahí en la dimensión de inflación que traemos? Yo creo que sí, el tema de inflación está siendo un tema muy en boga ahorita. Desde Estados Unidos a nosotros nos está empezando a mover un poco el tapete. Y por supuesto que sí, eso va a afectar el tema de consumo. Entonces, hombre, eso también repercute de forma directa en el tema del transporte. Pero yo creo que va a ser más la ola de la demanda en crecimiento que se viene, que va a, de cierta forma, contrarrestar el impacto de la inflación que se viene, ¿no? Ya, ¿crees que pueda? Me imagino también que Estados Unidos y México en algún momento también va a ser una maniobra de contrarreste en el tema. Entonces, esto afectando un poco el tema del financiamiento, sin duda, por el manejo de las tasas de interés, pero bueno. Ok, perfecto. Jorge Luis, ustedes que ahora sí que van muy deprisa en la parte de el transporte de última milla, la logística y demás, ¿cómo están previendo para ustedes los siguientes meses, en lo que resta del año? Ya hablábamos del hot sale y nos comentaban ustedes pues cómo se ha disparado la demanda de muchas empresas de logística, de este efecto liga que le llamaste, de voltearse con ustedes y solicitar un pool de vehículos de diferentes modelos y necesidades para atender estos picos coyunturales y luego pues achicarse. ¿Cómo estás previendo que se venga este hot sale, el Buen Fin, allá hacia el segundo semestre del año? Bueno, por un lado está el hot sale o todos los picos de temporada Ociel, y por otro lado yo coincido tanto con Diego como a Mauricio en el tema de que hay solidez en el país que nos permite poder prever inversiones. Ahora, el tema va a estar un poco ruidoso, en mi opinión, con el tema va a haber mucho, quizá en algunos mercados haya mucho ruido por el tema electoral de especulación, pero al final los temas de largo plazo de las empresas con inversiones de comercio exterior, pues van más allá de un momento político, y esto lo comento porque hay compañías de logística que están invirtiendo miles de dólares en sus operaciones, pues no pensando en las próximas elecciones de julio, sino están pensando a largo plazo, ¿no? Lo que estamos previendo como revolución es que creemos que va a ser un mercado mixto, o sea, en los mercados maduros, como son otros países, Japón, Europa o Estados Unidos, que ya son mercados muy maduros en varios, tanto comercialmente como financieramente con estos esquemas, pues se ven muy divididas las piezas de cada uno, qué hace quién, qué empresa. En este caso vemos un mercado combinado, ¿por qué? Porque creo que aquí en México la participación de todos va a ser importante. No es un mercado que deba atender solamente un sector, sino yo creo que nos debemos de involucrar todos sumándonos en varias piezas. Déjame ponerte un ejemplo. Una cosa es el financiamiento, otra cosa son las empresas de tecnología, las que sacamos datos, etcétera. Pero tenemos que empezar a tener opciones. Vemos nosotros en la parte de los mercados logísticos que hacen combinaciones interesantes. Por un lado, compran equipos para ciertas operaciones y por otro lado están teniendo una red de proveeduría
que les permite fácilmente poderse mover o integrar o abarcar mayores mercados. Entonces, por un lado tienen equipo, por otro lado lo rentan y por otro lado están buscando nuevas alternativas. Hay alternativas que estamos previendo que incluso yo le llamo el efecto de la pirinola, ¿no? En la pirinola, no sé si recuerdan este jueguito que era en donde todos ponen y así vas jugando. ¿Por qué todos ponen? Y en este caso sería, en la logística sería todos participan. Es decir, se han sacado aplicaciones para poder atender de manera inmediata requisitos de Mercado Libre, de Amazon, de varias empresas de e-commerce, y con unas aplicaciones en donde incluso las personas llevan sus vehículos para que les carguen, tipo Uber, les cargan mercancía en sus vehículos particulares y están saliendo a reparto, porque es tanta la demanda de este sentido que están buscando ese tipo de combinaciones a través de sus plataformas para atender, sobre todo dar respuesta a un consumidor que ahorita está pendiente de cuántas horas le lleva darle clic para que empiecen con el knock de la puerta, ¿no? Entonces se están midiendo ese tipo de cosas. Y con empresas flexibles, tanto de financieras como de seguimiento de operaciones, que puedan ser brazos que extiendan su logística operativa, yo creo que ahí debemos de estar pendientes. Tenemos un mercado muy sólido en México y sin duda vamos a crecer. Yo estoy convencido que en los próximos 2-3 años la tendencia es a crecer. Ya, muchas gracias, Jorge. Mario, ahora sí que el sector logístico al que están apostando ustedes fuertemente, ¿será el principal pivote de crecimiento para ustedes? ¿Es lo que están previendo? Exactamente. La verdad es que hasta ahorita con ellos son con los que hemos crecido y creo que vamos a seguir creciendo. Yo la verdad no es que esté en contra de lo que dicen mis compañeros, yo estoy muy asustado y en la compañía estamos muy asustados por las elecciones de este 6 de junio. Las cosas no van a ser color de rosa si gana la mayoría de la Cámara nuestro señor presidente. De hecho, tenemos varios negocios que están por firmarse, pero no lo quieren firmar hasta después del 6 de junio porque la desconfianza que conlleva este señor, digo, perdón si alguien está de ese lado, pero sí trae mucha desconfianza. Yo no sé cómo vayamos a crecer. Estamos muy asustados por las reacciones y porque sí ha habido fuga de capitales en empresas de logística que yo he conocido. Pero sí le apostamos Adelante. totalmente a este tipo de empresas, mi querido Ciel. Son las empresas que nos sacaron adelante en el 2020 a partir del segundo trimestre, tercer trimestre, y con las que estamos ahorita verdaderamente haciendo el negocio. Creo que hay que apostar a las empresas de logística. Es uno de los sectores con el mejor dinamismo, sin duda, dentro de la economía nacional y esperemos que así continúe para beneficio de todos, ¿no? Ojalá. Diego, no sé si también quieras tocar el tema, pero bueno, ahí está el asunto de que ponía Mario sobre la mesa. ¿Sí perciben también ustedes algún riesgo eventual en el tema electoral? Mira, no, digamos que no me manifiesto en ese sentido, ¿no? Me parece que cada uno debe tener sus propias preocupaciones en ese sentido. Yo más bien pensaría en los riesgos económicos, ¿no? Que pudieran suceder por decisiones de o de previos gobiernos de cualquiera que quiten la confianza en el empresariado, ¿no? Que es lo que hemos visto un poco en los últimos meses. Luego lo otro que sucede también es que pues el país tiene un tamaño, la economía tiene un tamaño, el mercado interno y la relación con Estados Unidos tienen un peso que es difícil maniobrar, ¿no? Y en general lo que normalmente sucede es que vemos que las decisiones de inversión, y lo comentaron hace un rato, yo creo que fue Jorge, ¿no? Que las decisiones de inversión de los clientes del sector, pues a veces se pueden retrasar, pero no se logran postergar indefinidamente porque tienen un mercado que atender.
¿no? Ese es, yo eso es lo que te diría en ese sentido, ¿no? Sí, y lo que se percibe entonces es más bien un horizonte muy positivo, halagüeño en materia del Bueno, negocio. oye, que todos nos ponemos nerviosos cuando hay elecciones, sí, ¿no? Que la piel se calienta Sensible. y que hay opiniones y todo lo demás, sí, pero al final, ya no sé ni qué días son las elecciones, ¿no? Pero al siguiente lunes, ¿no? Pues hay que levantarse e ir a trabajar, ¿no? Claro, Esa es la claro. realidad de 120 millones de mexicanos, ¿no? O a trabajar, o a ir a la escuela, o a hacer algo al día siguiente, como íbamos el día anterior. Entonces, yo creo que también eso siempre es superior a cualquier otra circunstancia y las iremos superando esa y cualquier otra. Ya, estamos más preocupados en que la vacuna avance entonces, Diego. Yo creo que sí y va avanzando, ya lo dijiste hace rato, oye, ya nos están ayudando en otro lado. Hay quien ha vacunado ya más mexicanos y pues eso ayuda, ¿no? Claro. Estaremos pronto con la gente en la calle, espero, y eso le dará otra sensación al mercado. Ya, no, excelente. Me gusta mucho el mensaje positivo que acabas de dar. La verdad es que sí, el país tiene un tamaño, una dimensión, el propio mercado tiene una fortaleza. A veces se corre el riesgo o escuchamos muchas voces que nos comparan con otras economías, ¿sí? Más alejadas de Norteamérica, ¿sí? Uh-huh. Y la verdad es que nosotros estamos muy ligados en nuestra economía a la dinámica de los vecinos del norte, afortunadamente, ¿no? Mauricio, ahora sí que tú, ¿cuáles vertientes verías que son interesantes, aparte de la logística, para un negocio como en el que están? ¿Y qué expectativas tienes también de que el pasaje se empiece a recuperar y empiece a mover positivamente los indicadores de tu empresa? Pues mira, Ociel, yo creo que ya lo hemos mencionado, el movimiento de pasaje pues se va a ver beneficiado en el momento en que, justo lo que estamos diciendo, la vacuna empiece a dar alcance a todo mundo. Yo te diría que me parece que México, si bien todo el mundo puede opinar al respecto, lo estamos haciendo y vamos, si volteas a ver a otros países, claro, si te comparas a lo mejor con países como Estados Unidos o Israel, pues nos vamos a ver inferiores en las tasas de vacunación. Pero, mire, para bien o para mal, Estados Unidos está poniendo de su parte también, como buen socio que somos, está apoyando de la mejor forma. Y te podría decir que cuando hablas con gente de otros países, con gente en Europa y demás, vamos mucho más avanzados que ellos en el tema de vacunación. Entonces, te diría que me parece que se están alineando las cosas. Estamos ahorita en mayo y vamos con un buen avance. Me pareciera que probablemente para el tercer cuarto vamos a tener un avance fuerte en el tema de vacunación y eso va a hacer que la gente empiece a moverse, que la gente empiece a recuperar los hábitos de salir, de convivir, probablemente no al mismo nivel que lo hacíamos pre-pandemia, pero sin duda tratando de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Entonces, ahí vas a ver a las escuelas también activándose y demás. Eso va a hacer que todo el tema de movilidad empiece a funcionar. Y ahí es en donde van todas las empresas involucradas en ese ramo a alinearse para ese crecimiento que veníamos hablando. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, te diría, los sectores que se están moviendo, pues son los que ya hemos mencionado, ¿no? A mí me parece que hay que apostarle a todos los sectores hoy en día. No puedes negarte a los sectores, porque siempre va a haber el ganador o el perdedor en cada sector. Pues yo te diría que nosotros en particular siempre hemos estado abiertos a escuchar a cada uno de las empresas involucradas y ver su situación, ¿no? Y ahí pues se toma la decisión. Pero me pareciera que todas las empresas, más bien todos los sectores, van a tener un lado fuerte.
ya sea porque toman más mercado de aquellos que se debilitaron o sencillamente porque el propio segmento está empujando fuerte. Entonces, yo sigo apostándole al segundo semestre, sigo apostándole a cómo se están moviendo las cosas. Al igual que Diego, me parece que el día siguiente, después de las elecciones, vamos a seguir adelante, como lo hicimos en las elecciones de hace 3 años, que había también mucho nerviosismo, y el día siguiente yo me acuerdo que me levanté y volví a ir a la oficina y no pasó nada, ¿no? Entonces seguiremos dándole para adelante. Y así lo ven, me parece que la mayoría de los empresarios. Pues hay que tener sus cautelas en los movimientos económicos, ¿no? Bueno, pues el tipo de cambio se mueve un poco más, el tema de la inflación y todo ese tipo de cosas, pero nada agravante como para preocuparnos de forma drástica. Yo creo que el empresariado, y el mensaje que yo quisiera mandar es, el empresariado le tiene que apostar a su negocio, le tiene que apostar al país, como siempre lo ha hecho, y ahí es donde empieza a tomar fuerza esto, ¿no? Ya. Pero sí han visto la posposición a pasar este proceso electoral de algunos proyectos de negocio. Sí, yo creo que sí. O sea, sí hay empresarios que están siendo mucho más cautos al respecto, pero no por un tema de voy a cerrar mi empresa, ¿no? Sino sencillamente como todo, ¿no? Oye, vas viendo cómo se están moviendo las cosas y ahí en base a eso tomas decisiones, ¿no? Claro. Nosotros mismos, ¿no? Oye, ¿compramos ahorita o no compramos? Lo que quieras, ¿no? Cualquier tema de consumo. ¿Sabes qué? Espérate tantito, vamos a ver cómo se compra. Y ahí vas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí inviertes. Yo creo que es un tema que la gente está siendo cauta, no desconfiada, ¿no? Es muy distinto ser cauto a ser desconfiado. Y el empresariado, hombre, la mayoría de los empresarios en este país, pues se han hecho desde abajo en la mayoría de los casos y saben qué es pasar por momentos complicados y las han sabido sortear. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Bien, tenemos algunas preguntas del público. Igual les hago la invitación para que aquí a través del chat también puedan ir haciendo sus preguntas a quien esté interesado por preguntar a nuestros expertos. Por ejemplo, el modelo de arrendamiento, Jorge, que tienen ustedes, ¿abarca todo tipo de vehículos, vanes, tractos, motocicletas? Algunas empresas de última milla están invirtiendo en motocicletas como unidades para la distribución. También montacargas dentro de los almacenes, por ejemplo. ¿Todos esos equipos son susceptibles de ser arrendados? Sí, o sea, todo lo que tenga ruedas. Para nosotros es todo lo que tenga ruedas. Y vienen algunos cambios interesantes. Por ejemplo, como mencionabas, en los puertos marítimos hay muchos equipos que no salen precisamente a carretera. Hay muchas grúas que se están moviendo para mover los contenedores, e incluso montacargas especiales, no solamente para los de los montacargas de las empresas de manufactura o de e-commerce, sino hay otro tipo de montacargas a lo mejor de mayores dimensiones que también podemos financiar o podemos darles servicios logísticos. Y por otro lado hay equipos distintos, como lo mencionas, las motocicletas, ¿no? Que no nada más para el sector, por ejemplo, de logística, sino hay otros sectores que han venido previendo su propia logística. Hay empresas como, por ejemplo, Domino's Pizza. Domino's Pizza tenía una flota de motocicletas muy grande que ellos mismos administraban por núcleos y más. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de ver que realmente eso se puede, esa logística de equipos se puede mejorar. Hay otras empresas, como por ejemplo las empresas que tienen grandes flotas de servicios como la Panamericana, por ejemplo, o empresas de valores. Pues bueno, esas empresas también tienen equipos fuertes, pesados, blindados, que su core business es cuidar valores, pero no es manejar camionetas o no es comprar camionetas necesariamente. Entonces, sí también se puede, hasta los carritos de súper, pues, ¿verdad? No sé, por aquí Mario nos puede acompañar con algunos otros objetos, ¿no? Cualquier cosa que tenga ruedas estamos dispuestos a arrendar. Ya hasta carriolas.
hasta carreolas con full service también Ya, para los bebés. para los centros comerciales y esto, ¿no? Sí. Ahora que ya está regresando la actividad a los centros comerciales también y que vemos, ahora sí que estamos empezando a regresar cada vez un poco más a la actividad como la conocíamos anteriormente. Esto también incidirá de alguna manera en algunos cambios en los comportamientos de consumo. ¿Lo han considerado esto, Mario? Que quizás ahora, quizás la última milla ya no tenga las mismas dinámicas de crecimiento que tuvo durante la pandemia, mientras el encierro fue lo más crítico, digamos. Sí, claro que sí. Te voy a poner un ejemplo que nos acaba de suceder. Una empresa que por lo mismo de la pandemia en la última milla utilizaba camionetas paqueteras. Pues obviamente le pegó en sus números y todo, y nos habló esta empresa, que no voy a decir su nombre, y nos rentó Aveos, pero sin asientos. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya no me alcanza para esta última milla que yo la hacía con paqueteras, réntame tus Aveos que tengas, pero quítale todos los asientos menos el del piloto, que fue algo muy extraño y muy chistoso que tuvimos que hacer, y fueron 1000 Aveos quitándole los asientos. Nos tardamos más en quitarle los asientos y rentarlos, pero fue un caso muy chistoso, ¿no? Pero como este caso te puedo mencionar a otros que está cambiando totalmente, ¿no? En la última milla y en toda la operación de las empresas, ¿no? Logísticas y paqueteras. Sí, ante los picos de demanda, pues entiendo la desesperación, porque por algo que ya comentaba, creo que fuiste tú, Diego, la escasez de unidades de Vans y Tortons en el mercado, precisamente ante el disparo que hubo en la demanda de esas necesidades. Y además continúa esa escasez, ¿no? No, claro, oye, claro que continúa, Ociel, y además yo te diría, espérate, porque otra vez, viene más. Si hablamos particularmente de Vans, ¿no? Y si tú piensas, por ejemplo, en una Sprinter, ¿no? O en un modelo similar, pues son plataformas que se usan tanto para carga como para pasajeros, ¿no? Entonces, en unos meses, ¿no? Pues la demanda va a estar la demanda retrasada de la parte de carga y va a comenzar la demanda de pasajeros, ¿no? Entonces, eso va a seguir ahí. Afortunadamente, afortunadamente está nuestra cultura, ¿no? Como lo hablamos hace un rato, y está el mercado de los usados, como también lo decía Mauricio. Entonces, pues lo que va a pasar es que todo lo nuevo se va a ir, ¿no? Sí. Y el mercado de usados, que también yo le atribuyo un poco el crecimiento del mercado del año pasado de usados, no solo a la ausencia de nuevos, sino a que cuando las empresas requieren mayor liquidez o están en un periodo donde meditan más las inversiones, prefieren tomar un rato y decir, me voy por los usados unos meses o hago este lote de usados para conservar liquidez. Bueno, pues al final ese va a seguir ahí, ¿no? Entonces, y usados también importamos, ¿no? En carga. Entonces, hasta cierto punto, pues la demanda se va a poder atender, ¿no? Pero también hace rato hablabas de si le preguntabas a Mauricio si le preocupaba la inflación o no. Pues probablemente la preocupación particular en esta conversación, además de la inflación en general, ¿no? Que normalmente debilita el consumo, ¿no? Sobre todo hay dos temas, ¿no? La inflación en general que debilita el consumo. Pues si la inflación proviene de crecimiento económico, hasta cierto punto está la receta para controlarla, ¿no? Hoy nuestra inflación no proviene de crecimiento económico. Nuestra inflación proviene del crecimiento económico del vecino, ¿no? Entonces es un poco más difícil que la controlemos y por eso nos está costando trabajo. Pero además, yo estaría preocupado para efectos de este foro un poco en la inflación en los precios de los vehículos por la falta de oferta, ¿no? Eso es algo que también vamos a estar viendo y lo hemos visto en los últimos años, que cada vez es más caro o porque sube el precio del vehículo o por el tipo de cambio, ¿no? Y eso siempre pone cierta presión en nuestros clientes.
Exacto, esa era la siguiente pregunta y ya nos diste una respuesta al tema, mi querido Diego, que es precisamente cómo ya está impactando en los precios de las unidades, de todas las unidades, el efecto inflacionario, ¿no? ¿Quién te hace un descuento hoy? No, si no hay. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué te voy a hacer un descuento si no tienes dónde comprarlo? Pues así es. Sí, no. Es complicado. Sí, le pega hasta los usados, social, ¿no? También suben si no hay nuevos. Claro, sí arrastra el precio hacia arriba. Ahora, para ustedes como, ahora sí que déjenme llamarlos así, a lo mejor digo una barbaridad, pero ustedes como grandes operadores y compradores de unidades, ¿tienen alguna salvedad, algún privilegio de parte de las armadoras para tener prioridad en las adquisiciones, o tienen que hacer reservas previas, pero también cómo empatarlas, si las pueden hacer, contra lo que va a ser la demanda, que también es incierto? Sí, no, yo creo que nosotros sí somos un gran comprador, pero la realidad es que yo creo que los que estamos en la línea, todos somos grandes compradores. Tienes relaciones con las armadoras o con los grandes distribuidores, pero al final, en esta circunstancia, lo que digo es que hasta el descuento se complica, ¿no? Que era algo que estaba por sentado para todos los flotilleros, ¿no? Pues hasta el descuento se complica porque como no hay unidades, pues se van al menudeo. Entonces es difícil apartarlas, ¿no? Yo creo. Y además es muy difícil prever la demanda, porque también lo comentaron hace un rato. Decían, oye, tengo un cliente que pidió 1,000 Aveos. Pues sí, ese cliente un mes antes iba a comprar Kangus, ¿no? Entonces es bien difícil hoy predecir eso, ¿no? Es más, el mercado se lleva lo que haya. Exactamente. El comentario de Diego, sí probablemente tengamos algún beneficio en negociación de precios. Como bien dice, cada vez se complica más, bajo esta circunstancia aún más, pero el que toma la decisión al final es el cliente. Entonces, normalmente él es el que tiene la capacidad de negociación, que nos la puede trasladar a nosotros y nosotros jugamos con eso, pero al final del día el que toma la decisión final es el usuario final. Entonces, yo te diría, sí, probablemente hay un beneficio, pero tampoco creas que influye demasiado. Hoy en día, por la escasez, es difícil. Claro, sí, complicado el escenario, ¿no? Y atender esos, ahora sí que prever la demanda que van a tener los servicios de última milla o el transporte ante situaciones pico que tenemos en el año, pues siempre es complejo, ¿no? Nos hacen también del público, parece que el tema con gobierno les interesa, ¿sí? Nos dicen, me parece que hay poca comunión entre el gobierno y las empresas. El mercado así pues piensa 2 veces cualquier inversión. ¿Qué paso positivo ha dado el gobierno para mitigar esa falta de comunicación? ¿Ustedes interpretan, ven alguna señal de parte del gobierno que pues mande alguna indicación positiva en el sentido de que puede haber hacia adelante un mayor acercamiento ante la situación particular económica que se está viviendo? No sé, Jorge, yo creo que tú eres el que más tiene Jorge, el segmento de gobierno. Bueno, amiga, aquí hay algunos temas que son comunes en la parte logística, sobre todo por ahí también nos preguntaban si el emplacamiento, la SCT, por ahí ha habido algunos cambios. Yo creo que pues los temas empiezan se requiere mayor vinculación, esa es la realidad, entre empresa y gobierno para ciertos temas en particular que mejoren la infraestructura logística de permisos, de
avances en la parte incluso hasta de carreteras, ¿no? Pero sí, en cuestiones de tramitología, Mario, no sé si nos quieras hacer por ahí algún otro comentario adicional sobre esta parte. Sí, claro. En mi experiencia, hasta ahorita con este nuevo gobierno, la verdad es que ya no es negocio arrendarle a gobierno. Tanto por lo que dice Jorge, por la tramitología, la burocracia, pero hace un año, más o menos un año y medio, se llevó a cabo una consolidada, que le llaman ellos, que la llevó a cabo Raquel Buenrostro, no sé si lo ubican, ahora es la mera del SAT, ella era la oficial mayor de Hacienda. Entonces, antes tú llegabas a gobierno y podías rentar al precio, pues, que fuera negocio, ¿no? Como sabemos, pues negocio para todos. Ahora ya no, ahora sí es una consolidada y se le pusieron ciertos parámetros o ciertos precios a los diferentes modelos que son básicos, medianos y pick-ups. Solo que se puede rentar. Entonces, hay diferentes distribuidores que se ganaron esas distintas partidas, pero ya, por ejemplo, por un básico que antes podías cobrar, voy a poner un ejemplo, 8,000 pesos al mes, 7,000 pesos al mes, que era un evento básico, ahora te lo bajaron a la mitad. Entonces, la verdad, hacer negocio con gobierno es muy complicado por estas nuevas disposiciones que han salido y te toma mucho tiempo y mucho gasto administrativo por la burocracia que se maneja dentro del gobierno. Sí, pero la pregunta que nos hacen es si tenemos alguna alternativa de parte de ustedes como para emplacar las unidades ante las demoras que está enfrentando la SCT para poder entregar el emplacamiento, si ustedes tienen alguna ventaja o alguna alternativa ante esto, que pues disminuya los costos que esto representa el tener una unidad parada muchas veces por falta de su emplacamiento. Sí, la tenemos. De hecho, nosotros contamos con un equipo de 100 gestores. Podemos emplacar en cualquier parte de la República. Hay veces que nosotros tenemos la prioridad de entregarle a alguna empresa esos coches emplacados. No se pueden emplacar por la demanda o el cierre de oficinas en la Ciudad de México o en el Estado de México. Procedemos a hacerlo Morelos, Michoacán, Jalisco, para que ellos mientras puedan circular. Porque hay empresas que urgen, ¿no?, su circulación, entonces podemos sacar placas en cualquier estado con tal de que la empresa circule. Claro que pueden ser placas federales, ¿no? Hay empresas que necesitan placas federales como grandes empresas logísticas, ¿no? Porque andan por todo el país y con diferentes cargas, dependiendo las dimensiones, pero sí podemos emplacar y podemos sacar las placas más rápidas por la urgencia del cliente en cualquier estado de la República. Yo creo, sí, que un poco también complementando lo que dice Mario, sin duda el alcance de los gestores y eso pues lo tienen ellos, lo tenemos nosotros, lo tiene B por Más, lo tienen todos tenemos un alcance de gestoría a nivel nacional, pero algunos puntos que sí hemos trabajado en especial, yo creo que la mayoría de nosotros, es por ejemplo el trámite de las placas, ¿no? Normalmente se tarda 1 o 2 meses para que te las entreguen y ahorita se ha alargado más tiempo. Sí. Lo que hemos hecho algunas financieras es darles ese periodo de gracia, por así decirlo, para efectos de que no tengan que pagar con los camiones detenidos. Entonces, pues en lo que se hacen todos estos trámites y demás, tuviste que haber pagado la unidad y le das ese espacio al cliente para que no tenga que pagar la renta mientras el coche está parado. Yo creo que esos son los apoyos que hemos estado dando en el mercado y me pareciera que hablo un poco de todos. Al final, como esos te puedo decir que hay varios, ¿no? O sea, luego hay cierta estacionalidad para algunos clientes. Lo que hacemos es adaptarnos a esa estacionalidad para que el cliente no sufra en los momentos en donde más capital de trabajo requiere el negocio. Entonces ahí es donde nos acomodamos nosotros para efectos de darle un mejor impulso al empresario, ¿no? Sí, pues está muy padre esa iniciativa que nos comentas, Mauricio. Desafortunadamente y tristemente, pues finalmente todo esto incide en la productividad de nuestro país, en su economía, porque finalmente son costos, ¿no? Costos que alguien está absorbiendo y que desde luego pues se tienen que incorporar en los costos finales, ¿no? Al consumidor y a la cadena logística, vaya, al final, ¿no? Pero digamos, si pudieras, Mauricio, darnos 3
buenos deseos que tú esperarías que ahora que vienen las elecciones, los nuevos tomadores de decisiones políticas hicieran para apoyar mucho al sector financiero, al sector del arrendamiento, que también puede ser un coadyuvante a la recuperación de la economía en nuestro país? ¿Qué pedirías que pudiera acelerar el crecimiento y la tasa que trae de desdoblamiento este sector? Yo te diría, sin duda, el tema de acelerar todo lo que son el tema de tramitología y no hacer tan ineficiente ese proceso, que también no podemos culpar, la situación no ayuda en el tema presencial y una serie de infraestructura que se requiere para poderlo hacer más eficiente. Yo te diría, si pueden apoyar en eso, hacer más ágil la vida de este sector, te diría, eso es un primer deseo, ¿no? Sin duda también, y desafortunadamente el momento no ayuda, el tema de que el SAT ayude que el dinero fluya, ¿no? Y vaya y venga, también eso le ayuda al empresariado muchísimo, porque eso al final del día es capital de trabajo. Entonces ahí sería el segundo deseo. Y te diría que el tercer deseo sería transmitir un poco más de seguridad al empresariado para que pues aviente más, ¿no? Al final creo que es una labor consistente y constante que tiene que hacer el gobierno para que el empresariado se maneje más tranquilo, ¿no? Y bueno, y a lo mejor la última, la apertura en tarifas de transporte público, que se abra ese sector, ¿no? Me pareciera que esos son los puntos principales. Ya. Diego, no sé si te malinterpreté, pero vi como que tal vez tienes interés de aportar algo a estos deseos de Mauricio. Estoy de acuerdo con los deseos de Mauricio. Yo creo que los deseos que expresó Mauricio pues son velocidad, ¿no? Velocidad en el trámite, velocidad en la devolución del IVA, ¿no? Y yo creo que también habría un tercer deseo, que es que ese ha estado en la mesa muchos años, ¿no? Que es el tema de la velocidad de ejecución, y me refiero a la velocidad de ejecución judicial. ¿Por qué es importante la velocidad de ejecución judicial para el cliente, ¿no? Porque yo creo que la discusión es por qué es importante para el cliente. Pues está bien claro por qué es importante para la arrendadora, ¿no? Pero ¿por qué es importante para el cliente? Porque una velocidad de ejecución o una certeza de ejecución implican una reducción dramática en el precio, ¿no? Claro. Entonces, yo lo único que añadiría, no, sí estoy de acuerdo con Piva, todo es tema de velocidades y la situación actual, ¿no? La crisis sanitaria, pues provocó que todo eso que de una u otra manera comenzaba a mejorar en velocidad, pues se ha ido ralentizando. Ya, muchas gracias. Bien, estamos llegando a la recta final de nuestro panel y pues para hacer el cierre les voy a pedir dar un minuto de conclusiones a cada uno de ustedes por si algo se quedó en el tintero y ustedes quieran agregar o digamos hacer énfasis en este cierre. Y Diego, pues en el mismo orden empezamos contigo. Ok, pues yo trataría de concluir de lo que hablamos digamos que en el foro, ¿no? Más allá de hablar de B por más, pero al fin, o sea, lo que estamos diciendo es, oye, 2020 todos sabemos que fue un año difícil, ¿no? Tuvo un trimestre realmente lento, que fue el segundo. Vimos recuperación durante el segundo semestre, mucho más recuperación en el tema de carga, misma que estamos viendo también que se mantiene durante lo que llevamos de 2021. Para nosotros la expectativa es que 2021 vuelva a haber crecimiento, ¿no? Y que veamos la demanda de equipo de transporte, tanto nuevo como usado, va a estar ahí de carga todo el año, y creemos que la demanda de pasajeros va a comenzar a verse a partir de la mitad del tercer trimestre. O sea, el último cuatrimestre del año también veríamos demanda en ese sentido. Ya, excelente. Muchísimas gracias, Diego. Mauricio, continuamos contigo. Yo sí te diría que lo que quisiera dejar en esta
junta que muy amablemente organizaron es transmitirle al empresariado que siga adelante, que siga apostándole al país, que siga invirtiendo. Esto no va a venir a cambiar gran cosa. Yo te diría que conforme nos van planteando las circunstancias, ¿no? Hablabas hace rato de cuál sería de los deseos. Ahorita me vino a la mente el tema de chatarrización. Yo creo que es algo que si lo reactivaran ayudaría muchísimo. Entonces, tenemos que ir jugando como se van presentando las cosas. Yo le diría al empresario que avance en todo esto y que por supuesto que aquí estamos todas las financieras para apoyar. Yo creo que todos los que estamos en este panel estamos interesados en empujar al empresariado en este lanzamiento que vemos venir en el segundo semestre, cargado más hacia finales, y prepararnos también para un 2022 que creo que va a ser bastante interesante, ¿no? Bastante interesante con todas las perspectivas que estamos viendo ahorita. Estamos hablando ahorita 2021, pero sin duda el 2022, pues este es el aplanado que presenta un 2022 muy interesante para el sector. Entonces, Osiel, recapitulando, pues esos serían mi mensaje en esta plática, y encantados de la vida de seguirlos apoyando en todo esto y ser ingeniosos, ¿no? Yo creo que van a encontrar el ingenio de financieras que pueden ayudarles a estructurar cosas totalmente fuera de lo tradicional para circunstancias fuera de lo normal, ¿no? Ahorita el financiamiento tradicional probablemente no optimiza esta situación, que los que estamos no vinculados a una regulación como los bancos, sí tenemos esa flexibilidad de impulsar, ¿no? Ya, excelente mensaje, Mauricio, muchas gracias. Y continuamos contigo, Jorge. Pues sí, yo creo que los mercados, sobre todo los que nosotros prevemos de logística y transporte, que es básicamente tu audiencia, Uciel, son mercados que, como decían mis compañeros, en algunos casos se han visto muy golpeados, muy contraídos, y en otros se han visto que se han expandido por sus procesos. Yo creo que es una oportunidad para ser prudentes, para ser responsables en el tema de financiamientos, porque si ustedes tienen, si el sector logística, transporte, si bien es cierto que esto es una probable solución para mejorar sus operaciones de corto y mediano plazo, también es cierto que hay que hacerlo con responsabilidad, porque pues, cuando se tienen proyectos de inversión, pues siempre hay que ser cauteloso para medir bien. Entonces, nosotros, pues, que se acerquen a equipos que les hagan todo el diseño financiero, y les den las opciones de viabilidad, hasta dónde sí, hasta dónde no, para que sea un ganar-ganar para todos y que puedan ir creciendo con pasos firmes, ¿no? Creemos que uno de los puntos que está controlado, y eso pues es alentador, es el dólar. Entonces, pues si viene un pico por ahí raro, pero pues ahorita se ha mantenido en términos generales. Pensamos que en los próximos meses a lo mejor hay un rebote por ahí, pero pues por cuestiones políticas de sensación. Pero en términos de mediano y largo plazo, que son las inversiones de estos sectores, pues que se acerquen a este tipo de esquemas que pueden ser de gran utilidad, ¿no? Ya, muchas gracias, Jorge. Y cerramos contigo, Mario, por favor. Muchas gracias, José. Pues agradecerles a todos su tiempo, gracias por estar en este foro. Y nada más impulsar y promover la cultura del arrendamiento, que sí hemos avanzado, pero nos falta. Como dice Jorge, trae muchísimos beneficios para las empresas, impulsarlo con todo y sí, recalcar, yo a lo mejor soy alguien muy pesimista, pero va a ser un México distinto antes y después del 6 de junio. Espero que las cosas nos favorezcan y que este país salga adelante como siempre. Y gracias nuevamente. Gracias, Mario. Bueno, el mensaje del común, ahora sí que de la mayoría, es más optimista, mi querido Mario. Entonces vamos a ver el vaso medio lleno y que las cosas se van a ir recomponiendo a partir de unas semanas, ¿sí? Y la verdad es que me gustó mucho el diálogo sostenido con ustedes, ver más en detalle con esa lupa que ustedes observan este sector,
y ver el potencial que tenemos hacia adelante, que también el sector del arrendamiento financiero pues puede ser un mecanismo de impulso para la reactivación de nuestra economía. Me alegra mucho, ahí está la alternativa, con empresas muy serias, bastante formales y todas apostando a la recuperación económica de nuestro país. Enhorabuena para todos ustedes y muchas gracias al público por seguirnos. Para quien no pudo estar en línea conectado el día de hoy, el día de mañana estará nuestro resumen en el portal de T21 y también el video completo en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por su participación.